las cánulas nasofaringias. Me olvidé de decirles, en las cánulas orofaringias, para poder tomar una medida, cada paciente tiene su propia medida, desde el pediátrico, desde el lactante hasta el adulto. Se coloca sobre la boca una de las puntas y la otra tiene que llegar hasta el lóbulo de la oreja. Se los mide del lóbulo de la oreja a la comisura del labio donde empieza la boca. Esa es la medida correcta para el paciente. Las cánulas nasofaringias, la única limitación que tiene es la utilización en un traumatismo maxilofacial grave o un traumatismo de cráneo grave, porque puede haber un problema o una complicación como una fractura de base de cráneo, y si yo no utilizo una buena técnica y hago demasiada presión, puedo introducir esta cánula en la cavidad cerebral. Medio imposible, pero se nombran este tipo de errores porque ha pasado alguna vez. Entonces las limitaciones es esa. Si no, anda muy bien. Es de primera elección. Cumple la misma función que la orotraqueal, con la diferencia que en esta la puedo colocar en un paciente consciente o semiconsciente. No hace falta que tenga el paciente, como en la otra situación, el reflejo deglutorio que no se encuentre conservado. En esta puedo utilizar como una forma de precaución las cánulas nasofaringias. Esto es un tubo multilumen. El tubo multilumen es para asegurar la vía aérea en forma avanzada, no necesita la laringoscopía directa, tiene dos balones. Esto ingresa por vía aérea orotraqueal. Si el tubo ingresa a pulmones, a pulmones no va a entrar, sino el tráqueo bronquial, no, a la tráquea no hay problema, ya que tiene dos balones, uno para sellar la vía aérea y el otro para sellar el esófago. Y en esta parte tiene orificios en el cual, tiene dos guías que infla una cada balón, donde se conecta el dispositivo bolsa, válvula, mascarilla para poder insuflar. Si este tubo pasó a esófago, por eso tiene dos tubos. Uno se va a inflar y va a sellar el esófago, uno sella vía aérea superior y en el medio van a quedar esa parte de orificios donde van a entrar directamente hacia vía aérea inferior. No necesita mucho entrenamiento, es de fácil de poner. No es complicado. El multilumen o el combitubo tiene dos. En uno ingresa aire esófago y en la otra guía, pues tiene dos, ingresa pulmón. O sea, pruebo solamente haciendo una ocultación sobre epigastrio para que no haya un gorgoteo. Si hay gorgoteo es porque estoy inflando, estoy insuflando aire de estómago. Debo sacar, retirarlo y colocarlo en el otro, en la otra entrada. La mascarilla laringea se debe colocar en pacientes inconscientes sin reflejo deglutorio que son capaces de mantener su tono muscular y su vía aérea permeable. No necesita la laringoscopía directa, tiene una forma de una ostra donde esta parte va a enganchar sobre esófago y la otra va a entrar hacia tráquea para poder asegurar la vía aérea. No aseguran estos métodos que hemos descrito en forma aislada al 100%. Lo que me asegura una vía aérea al 100% es la intubación endotraqueal. Pero les vuelvo a decir, los pasos se los voy a pasar, pero debe ser realizado por un personal entrenado. En esto puedo dañar desde el piso de la lengua, romper con las puntas de las valvas, puedo romper dientes de maxilar inferior, puedo romper dientes de la parte superior, puedo provocar un sangramiento, una hemorragia, una hipoxia prolongada por no haber preoxigenado y haber demorado muchísimo tiempo en estabilizar esa vía aérea preoxigenándola. Entonces el riesgo que tengo es de hipoxia en una mala técnica.
Y un mal movimiento que haga, también puedo producir lesión cervical porque estoy sobrelimitando los movimientos. En vez de restringir esos movimientos, pueden hacer que el paciente sufra una lesión cervical. Se necesita estar muy entrenado con esto. Intubación nasotraqueal, se lubrica el tubo debe ser del tamaño de la narina, puede ser un tubo 3,5 o 4 de número, los números van de medio en medio, por ejemplo 7, 7,5, 8, 8,5, 9, siempre se elige un número menos del ideal. Se lubrica con vaselina y se lo introduce muy suavemente. Para saber que estoy en vía aérea, el tubo se debe empañar. Tiene su limitación, que le hemos hablado en el traumatismo maxilofacial grave o de sospecha de fractura de base de cráneo. Las maniobras transcricoideas son las que se conocen comúnmente, las que hacen en el campo con una VIC, con un cuchillo tramontina, que tienen la suerte de realizar la incisión en el lugar que Dios les ha guiado la mano sin tocar ningún paquete vascular o nervioso. Es una zona muy vascularizada que sangra mucho. Estas técnicas audaces que por ahí se conocen que se hacen. Se realizan en una obstrucción total de vía aérea, donde no se puede realizar alguno de los otros métodos. Entonces se coloca un catéter endovenoso, un Navocat, mal conocido. Navocat es una marca comercial, número 16, si no tengo será un 18, pero mejor un 16, para tener un buen flujo de oxígeno, de buena entrada de oxígeno. Eso se coloca una tubuladura, al cual va el panel central de oxígeno, donde debe tener una hendidura, un pequeño corte para poder hacer de válvula de alivio, que cuando uno apriete ingrese oxígeno, cuando uno suelte disminuye esa presión y le demos tiempo al que el paciente pueda exhalar. Es el último recurso que utilizamos si los métodos anteriores han fallado. Tengo una limitación que es de un tiempo de 20 a 30 minutos antes que empiece a aumentar en forma desconsiderada el CO2, que es el producto de desecho. Por eso es una vía de mantención, me va a salvar la vida, pero no es el tratamiento definitivo. La cricotireotomía quirúrgica, se las voy a pasar en materiales para que ustedes conozcan la técnica o si tienen que asistir en la realización de una técnica. Se hace sobre la membrana del cartílago cricoide, se hace un corte horizontal, luego con la parte posterior del portabisturí se rebate y se coloca el tubo traqueal. Pero esta es una técnica netamente médica, la van a tener en su material de lectura cómo se realiza, cómo es el procedimiento, por si tienen que asistir a un médico en este tipo de procedimiento. Los riesgos que se cometen en la falla en el adecuado control de la vía aérea en los pacientes con alteraciones prolongadas de la conciencia. Recuerden que todo paciente nosotros ponemos oxígeno al 100%. No evaluar correctamente la vía aérea para determinar la utilización y ubicación apropiada del auxiliar. No evaluar correctamente la vía aérea para determinar la utilización y ubicación apropiada del auxiliar. Esto se habla del material que uno va a utilizar si no evaluamos correctamente. Pequeño resumen: elegir dispositivos que suministren un alto flujo inspiratorio de oxígeno, por lo menos 85%. Por debajo de eso es oxígeno cosmética, se le dice. Necesitamos dar la mayor cantidad de oxígeno bien enriquecido. El volumen corriente podemos calcularlo como que es de medio litro, la capacidad que tenemos. Tenemos un espacio muerto que se encuentra en tráquea, que es de 150 centímetros cúbicos, donde el volumen minuto lo sacamos sobre la cantidad de volumen, de capacidad de mililitros que va a tener nuestro pulmón aproximadamente. Sacamos que el volumen minuto es igual al volumen corriente, que son 500, por la frecuencia respiratoria.
frecuencia respiratoria, debo contarle cuántas veces se eleva y desciende el tórax. Eso lo multiplico por 500. No intervienen en eso esos 150 de espacio muerto. Y ahí voy a tener aproximadamente que lo normal es de 6 litros y medio a 7 litros y medio en el volumen corriente. Un paciente por menos de eso se considera que es un paciente crítico. Las respiraciones normales, aquí las tienen marcadas. Lo mismo en un primer material que se les había pasado, tenían apuntados los valores normales. El volumen minuto es usualmente inadecuado en pacientes que respiran menos de 12 respiraciones por minuto o más de 30. Si tengo menos de 12 ventilaciones por minuto o tengo más de 30, estoy en problemas. Debo tener oxígeno suplementario del 100% y estar preparado para el posible colapso de este paciente. Usted llega a una escena donde un esquiador impactó contra un árbol, un testigo le dice que el paciente perdió el control y golpeó contra una piedra a gran velocidad. Seguridad de escena situación, vía aérea ruidosa, sangre y dientes rotos, frecuencia respiratoria 38 por minuto, ya tengo dos problemas, vía aérea superior obstruida, con sangre, inestable, paciente inconsciente, frecuencia respiratoria más de 38, superficial y dolorosa, murmullo vesicular normal, o sea que los ruidos dentro del pulmón está bien, no hay sangre, no hay líquido por el momento, pero está totalmente alterada, menos de 12, mayor de 30, el paciente está con problemas. Pulso radial débil, 120 por minuto, ya estoy pensando en un mecanismo de descompensación porque ya está débil el pulso, y puede haber una hemorragia interna, no sangra por fuera, sangra por dentro. Responde solamente a estímulos dolorosos, deformidad en rodilla derecha y en casco. Se fue un impacto a alta velocidad, fue fuerte. ¿Usted piensa que el volumen minuto es adecuado? ¿Se acuerdan cómo sacábamos el volumen minuto? Se los vuelvo a poner para que no vuelvan el video hacia atrás. Lo volvemos a poner aquí. El volumen minuto lo sacamos a través de del volumen corriente por la frecuencia respiratoria. ¿Ok? Entonces son los 500 por la frecuencia respiratoria. Este paciente respira 38 por minuto, está con problemas, con 500, el déficit que tiene de oxigenación es muy grave. Para mejorar el volumen minuto y la oxigenación asistimos a la ventilación a través de las bolsas válvula mascarilla con reservorio a un alto flujo de oxígeno al 100%. O también tenemos las válvulas a demanda gatilladas por oxígeno, son las VIP, que son las JET, a diferencia de lo que es el dispositivo bolsa válvula mascarilla, que yo debo apretar para insuflar, soltar para que esa bolsa se llene nuevamente de oxígeno y volver a hacer bombas para que inspire. En estas válvulas solamente aprieto el botón y se gatilla una presión. Hay que estar entrenado, no son fáciles de verlas, no son difíciles de utilizarlas, pero hay que estar entrenado para saber cuál es la presión de inyección de oxígeno que le voy a dar, porque eso no pasa en forma simple, sino pasa en forma brusca. En resumen, el obtener precozmente una vía aérea permeable y una correcta oxigenación mejorará la sobrevida de los pacientes traumatizados.